Arturo Montiel gobernó el Estado de México de 1999 a 2005. Los habitantes del municipio de Tlacomulco recuerdan que hace 25 años Montiel era machetero y ayudaba a cargar los 2 camiones que tenía su padre. En menos de 3 décadas, su familia alcanzó la cúspide. De repartidor de cerveza, brincó al servicio público, a la construcción, a la industria del entretenimiento, a la importación y a todo lo que tuviera que ver con los grandes negocios. Poco después terminó sus estudios en administración de empresas. Fue alcalde de Naucalpan, diputado local, secretario de Desarrollo Económico y director de los talleres gráficos, entre otros cargos. En 1999 ganó la elección para gobernador. En los 6 años de gobierno, su fortuna se incrementó de manera considerable. Con su primera esposa, Paula Yáñez, tuvo 2 hijos, Juan Pablo y Arturo. Este último fue su dolor de cabeza. De manera constante, se vio involucrado en accidentes de tránsito con sus autos deportivos de lujo. En 2002 se casó con la periodista Francesca Maudi Bersini, con quien tuvo 3 hijos. Se divorciaron a finales del 2007, pelearon por la custodia de sus hijos, hasta que en 2015 Bersini pudo reencontrarse con sus hijos. La tercera esposa de Arturo fue la periodista Norma Meraz, de quien también se separó. Y apenas el año pasado, a los 72 años, Montiel se casó por 4ª vez ahora con Carla Lisset Cortés Treviño. En su historia hay muchos escándalos que son ya dominio popular, pero nada le ha sido comprobado. Solo se hicieron públicos millonarios depósitos bancarios a nombre de los hijos, Arturo y Juan Pablo. En 2005 fue electo candidato para buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República, pero declinó el 20 de octubre del mismo año tras la acusación del otro candidato, Roberto Madrazo, de presunto enriquecimiento ilícito por poseer lujosas propiedades en México, Francia y España, cuyos valores individuales rebasaban los 6 millones de dólares. Después de semejante fracaso, se refugió en su lujoso departamento de París hasta el 2007, cuando regresó a México, pero vivió alejado de los reflectores. En 2011 reapareció en la escena política durante la toma de protesta del actual gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. En 2005, Roberto Madrazo difundió supuestas cuentas bancarias y valiosas propiedades de Arturo Montiel cuando éste competía por la candidatura del PRI a la presidencia de México. Ante los señalamientos de enriquecimiento inexplicable, el originario de Tlacomulco prefirió declinar a favor del tabasqueño, que al final quedaría en un honroso tercer lugar en la elección presidencial del 2006. Yo no conozco a los hijos de Arturo Montiel. No llevé a los hijos de Arturo Montiel a depositar 35 millones de pesos en efectivo, ocultando el origen de esos recursos a un joven de 24 años o a otro joven menor de 30 años a comprar un terreno en 21 millones de pesos de más de 14,000 hectáreas. No le presenté a su esposa, que se ha convertido hoy en una corredora inmobiliaria, que tiene bienes en el Santuario, que tienen bienes en Careyes, que tienen bienes en Acapulco. El exgobernador mexiquense César Camacho heredó a Arturo Montiel una deuda de 22,410 millones de pesos. A 4 años de estar al frente del Ejecutivo Estatal, Montiel ya había hecho crecer la deuda en 8,000 millones. Al concluir su sexenio, entregó una deuda de 31,790 millones de pesos, un aumento del 45%. Por mucho tiempo, este hombre mantuvo un negocio de cocinas integrales que vendió hace 2 años. Ahora solo le subsiste una asociación civil de educación superior sin capital. En el rubro de propiedades, en 1983 compró un total de 16 casas de interés social y luego las revendió. Cada una de las propiedades estaba valuada en ese momento en 109,000 pesos. Después compró una casa para sus padres en la colonia Ciprés, y la más reciente adquisición fue una millonaria residencia en Carmen Cerdán, frente al Calvario de Toluca, en la colonia La Merced. En Metepec se le atribuye participación en el complejo Santa Elena, mejor conocido como Edificio Inteligente, pero de todo esto no hay rastro documental. No obstante, se le adjudican propiedades en diferentes estados del país, así como en Miami, en los Estados Unidos, y un lujoso departamento en París, valuado en 300,000 euros, pero no se ha podido mostrar que algún inmueble estuviera a su nombre.
Y para abundar más en este tema, hacemos enlace con mi compañera Magda Bastida de Mega Noticias allá en Toluca. Magda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Pues fíjate que, como es bien sabido y ya mencionabas, Arturo Montiel Rojas se retiró de la carrera presidencial en 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias, además de estas transacciones bancarias en México y en Francia. Pero ¿qué fue realmente lo que pasó en aquel año, Paco? Dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, y es que así realmente lo corroboraron los hijos de Montiel, tanto Arturo como Juan Pablo, quienes jamás pudieron ocultar sus propiedades, además de este gusto por los autos de lujo, por los relojes, por el arte y por la tecnología. En ese mismo año, en el 2005, Montiel, como ya mencionabas, contendía contra Madrazo por la candidatura presidencial. Sin embargo, pues luego de que esta situación se hiciera pública a través de una famosa televisora en México, pues salió a la luz toda esta situación de los depósitos bancarios por un total de 35.213.396 pesos a nombre tanto de Juan Pablo como de Arturo Montiel hijo. Pues evidentemente la esperanza se desvaneció en ese momento para poder ganar la presidencia de nuestro país. Además se difundió también un contrato de compra-venta de un predio de 14,000 metros cuadrados en un conjunto residencial muy famoso aquí en el Estado de México, en esta zona del Valle de Toluca, en el conjunto Providencia, esto en Metepec. El 20 de octubre, pues ya fue cuando de plano Arturo Montiel se deslindó totalmente de la candidatura y renunció a esta contienda. Cabe destacar aquí un dato interesante, es que en 2006 las investigaciones encabezadas por el entonces Procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, a quien, por cierto, el mismo Montiel puso en el cargo, pues no encontró sustento que pudiera confirmar los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito que se habían adjudicado en ese momento al exgobernador. En las investigaciones ministeriales, Montiel declaró poseer una fortuna cercana a los 110 millones, mientras que curiosamente, Paco, antes de iniciar el periodo de gobierno era de 140 millones. Aquí como que las cifras realmente ya no cuadraron, porque en lugar de incrementarse su capital como gobernador, este se redujo. Algo nada coherente, estamos hablando de 30 millones de pesos menos, como que ahí el contador no le supo hacer las cuentas o algo pasó. Ese departamento selecto que comentabas en París, luego de que se armó el tremendo borlote con su ex esposa, la francesa, pues ella mencionaba que habían llegado a un acuerdo en el que el departamento de París se había quedado totalmente a su nombre después de que habían compartido algunos bienes, y habían llegado al acuerdo de que una propiedad que tenían en ese momento en Valle de Bravo, valuada en 6 millones de pesos, que también supuestamente Arturo Montiel le había regalado, pues pasar a ser nuevamente propiedad de Montiel para que ella se quedara con el departamento allá de París. En Atlacomulco, una finca que destaca es una que está valuada en 70 millones de pesos, además de una casa en Tonatico que le dejó a su primera esposa por 4 millones de pesos, un departamento más en París por 17 millones, además de uno en Cayeres, Jalisco, por 6 millones de pesos. Esas propiedades que te estoy mencionando, Paco, son las propiedades que en su momento hacían esta suma de los 110 millones de pesos, o que en realidad se salían de la cuenta de los 110 millones de pesos que en determinado instante Arturo Montiel pues había estado declarando. Posteriormente, parte de los escándalos en los que pues se había dicho estaba involucrado, sin embargo no se le han podido realmente adjudicar, pues es el tema de las cámaras de videovigilancia, de las cámaras, que estaban midiendo la velocidad en el Estado de México, que tuvieron que ser retiradas. Decían que estas cámaras también pertenecían a Arturo Montiel. Sin embargo, ha sido algo que no se le ha podido terminar de demostrar. Sí es cierto que la actividad de estas cámaras terminó suspendiéndose, y es así como la historia de Arturo Montiel pues sigue pesando en la entidad mexiquense. Dime una cosa, y esto que acabamos de comentar de lo que ha pasado, de los señalamientos en contra de Arturo Montiel y de que las investigaciones llegan, si es que se hacen, llegan a decir no hay nada que perseguir, es repetitivo en muchas entidades del país y con muchos exgobernadores. Déjame decirte, está fuera de los escenarios de los reflectores políticos, pero su peso sigue siendo específico en el Estado de México. Así es, sigue siendo muy específico a través del Grupo Atlacomulco, que si bien sabemos, pues es el tío de Enrique Peña Nieto, ¿no? O lo que muchos decían, que quien finalmente había pues realmente impulsado la carrera del presidente de la República había sido Arturo Montiel Rojas. Caray. Pues bueno, seguimos con que no se nos olvide nadie. Magda, muchas gracias.
Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Magda Bastida, conductora de Mega Noticias allá en el Estado de México.